París amanecía con el sonido distante de pasos apresurados y campanas inciertas. Era el otoño de 1939, y la ciudad, aún bella, pero silenciosamente asustada, comenzaba a sentir el peso de la guerra que se aproximaba. Entre las sombras del Louvre, Madeleine Rousseau caminaba con el abrigo oscuro apretado contra el pecho. El frío de la mañana parecía entrar por los huesos, pero era el olor de las telas antiguas, el polvo de siglos y el murmullo de los cuadros lo que la mantenía viva. Ella restauraba memorias, pedazo por pedazo, color por color, como si pudiera reparar el mundo a través del arte. La joven restauradora, de cabellos castaños recogidos en un moño apresurado y manos manchadas de tinta, había aprendido el oficio con su padre, un pintor fallecido antes de la guerra. Su habilidad no era solo técnica, era espiritual. Cuando limpiaba un retrato antiguo sentía que hablaba con los fantasmas de quienes lo habían creado. En aquel septiembre, sin embargo, restaurar una pintura dejaba de ser solo un trabajo artístico. Se había convertido en una misión de supervivencia. El gobierno francés ordenó que cientos de obras fueran protegidas antes de que las bombas cayeran sobre París. Madeleine fue elegida para integrar el equipo que catalogaría y embalaría los cuadros destinados al interior. Pero al llegar al salón principal, notó que no estaba sola. Un hombre alto, de postura contenida y acento casi imperceptible, observaba un retrato de Fragonard, con una mirada que mezclaba melancolía y análisis. «¿Mademoiselle Rousseau?», preguntó con voz baja y educada. Ella asintió desconfiada. «Soy Eric Weiss, el nuevo consultor del Ministerio de las Artes». El nombre sonó extraño en sus oídos. Alemán. Hubo un silencio pesado. Madeleine no sabía si debía extender la mano o dar la espalda. Él, percibiendo la incomodidad, solo inclinó levemente la cabeza, en respeto. «Estoy aquí para ayudar en la protección del acervo», dijo, «no para robarlo». Había algo en sus palabras, un humor sutil, casi resignado, que la desarmó por un instante. Aún así, la desconfianza era inevitable. El enemigo ahora usaba corbata y guantes de terciopelo. En los días siguientes trabajaron juntos en silencio. Ella limpiaba las telas, él registraba los números, y el sonido de las anotaciones en su cuaderno marcaba el ritmo de las horas. Pero había algo en Eric que la intrigaba. Un hombre que hablaba poco, pero observaba todo. Sus ojos, de un verde grisáceo, parecían guardar historias que no podían ser contadas en voz alta. Y cuando hablaba sobre arte, el acento desaparecía, como si en ese instante dejara de ser extranjero. Una tarde fría, mientras desmontaban un marco de época, el estilete de Madeleine resbaló y cortó el tejido. Un sonido seco. Detrás de la madera, un espacio hueco. Eric se acercó, curioso. «Espera, hay algo ahí». Con cuidado, retiró un pedazo de papel envejecido, enrollado y atado con una cinta azul descolorida. Un diario. Madeleine contuvo la respiración. «Parece antiguo. Siglo XVIII, tal vez», dijo él, examinando el papel. Pero había algo más. El diario estaba escondido a propósito. Mientras lo hojeaban, las páginas frágiles revelaron líneas en francés antiguo, escritas con una caligrafía elegante. «La guerra me quitó todo, menos el recuerdo de tu perfume. Que este cuadro guarde lo que el mundo me arrebató». Los dos se miraron en silencio. Era como si, de repente, el tiempo se hubiera detenido entre ellos. El siglo XVIII y el XX, respirando el mismo aire. Madeleine cerró el diario con delicadeza. «Deberíamos entregarlo al museo», dijo, intentando sonar racional. Eric vaciló. «O podríamos descubrir primero qué hay dentro de él». Ella arqueó la ceja, sin contener una leve sonrisa de ironía. «Eso suena como algo que diría un espía». «Y tal vez lo sea», respondió él, con una mirada que ella aún no sabía descifrar. Y así, bajo la luz tenue del Sena, comenzó una historia que cambiaría todo. El amor, el odio y la propia verdad. Durante días, el diario permaneció sobre la mesa de madera en el taller de restauración, rodeado de pinceles, solventes y silencio. Madeleine intentaba ignorarlo.
Se decía a sí misma que era solo un artefacto, parte de una pintura antigua, sin importancia práctica. Pero cada vez que pasaba junto a él, sentía la mirada invisible de Eric observando, esperando el momento adecuado para abrirlo nuevamente. El papel parecía pulsar, como si quisiera hablar. Fue en una noche lluviosa que él finalmente rompió el silencio. El sonido de las gotas golpeando los vitrales resonaba como latidos cardíacos en el salón vacío. ¿No sientes curiosidad?, preguntó Eric, con la voz baja, como quien teme despertar algo sagrado. Madeleine levantó los ojos del cuadro que restauraba. Siento miedo. De ciertas historias, es mejor no saber el final. Él sonrió, con una tristeza discreta. ¿Y si es el comienzo? Ella suspiró y cedió. Se sentaron lado a lado frente al diario. El toque de las manos al abrir las páginas fue leve, casi un choque. El perfume de papel envejecido y tinta antigua llenó el aire. Las primeras líneas hablaban de un pintor llamado Etienne Valcourt y de su musa, Liselott, una mujer alemana. Llegó a París huyendo de la guerra. La pinté como quien intenta detener el tiempo. El diario mezclaba relatos de amor y miedo, pasiones y despedidas. Era el retrato de dos corazones separados por fronteras, pero unidos por el arte. Conforme Eric leía en voz alta, algo en su tono cambiaba. Las palabras de Etienne sonaban demasiado personales. Su acento se disolvía, como si las frases hubieran nacido en su propia lengua. Madeleine observaba de reojo el contorno de su rostro a la luz de las velas, el modo en que sus ojos se perdían entre las líneas, como si buscara algo de sí mismo allí. «Pareces conocerlo», comentó ella. «Tal vez porque entiendo lo que sentía», respondió. «¿Y qué sentía? Que amar a un enemigo es el mayor de los riesgos y la más bella de las verdades». La frase quedó suspendida en el aire, densa como el humo de las velas. Madeleine desvió la mirada. «Hablas como si supieras lo que es eso». Él se encogió de hombros. «La guerra enseña que el odio es más fácil que la verdad, pero tal vez…» Se detuvo por un instante. «Tal vez el amor sea la única forma de resistencia». Ella rió sin humor. «Bonitas palabras, señor Weiss, pero la poesía no detiene ejércitos. Ni necesita. Detiene lo que viene después de ellos». En los días siguientes, la lectura del diario se convirtió en un ritual. Cada página revelaba nuevos secretos, cartas intercambiadas en códigos, encuentros escondidos, promesas hechas bajo el sonido de los cañones. A medida que se sumergían en aquella historia, Madeleine notaba que las barreras entre pasado y presente se volvían cada vez más tenues. La distancia entre ella y Eric también. Y aunque continuaba diciéndose a sí misma que lo despreciaba, sentía el corazón inquieto cada vez que él se acercaba. Una noche, al final de la lectura de un fragmento particularmente triste, la despedida entre Etienne y Liselott, Madeleine notó lágrimas contenidas en los ojos de Eric. «Disculpa», dijo él, alejándose. «Algunas historias me recuerdan lo que perdí». Ella quiso preguntar qué era, pero no lo hizo. Sabía reconocer un duelo cuando lo veía. El diario, de repente, parecía reflejar no solo el amor de una pareja antigua, sino el dolor de dos extraños que tal vez no eran tan diferentes. Cuando cerró el diario aquella noche, Madeleine lo sostuvo por un instante antes de guardarlo. «Eric», llamó, en un tono más suave. «Si la historia de Etienne y Liselott terminó mal, ¿aún quieres continuar leyendo?» Él la miró por un largo momento y respondió: «Tal vez sea exactamente por eso que necesito continuar». Y Madeleine comprendió, aunque sin admitirlo, que algo comenzaba a cambiar. El odio, el miedo, la distancia, todo comenzaba a confundirse con otra cosa que no se atrevía a nombrar. Todavía no. El invierno llegó temprano aquel año. París parecía respirar con dificultad, como si cada calle cargara el peso de un presagio. Las vitrinas estaban cubiertas por carteles de movilización. Las familias comenzaban a esconder joyas y cartas antiguas, y el sonido de los aviones distantes cortaba el cielo como un recordatorio inevitable de lo que estaba por venir. En el Louvre, el aire también había cambiado. Los pasillos, antes llenos de visitantes y risas contenidas,
ahora estaban dominados por pasos apresurados y susurros. El museo había dejado de ser un templo del arte y se había convertido en un refugio de la memoria. Madeleine trabajaba más que nunca. Catalogaba pinturas, sellaba cajas, cubría marcos con telas de lino. Con cada toque, sentía como si se estuviera despidiendo de algo sagrado. Pero, por más que intentara mantener el foco, la presencia constante de Eric Weiss a su lado hacía imposible ignorar lo que se movía entre ellos. Él ayudaba en silencio, atento a los detalles sin nunca demostrar prisa. Parecía comprender que preservar el arte era una forma de luchar, no con armas, sino con recuerdos. Cierta tarde, mientras embalaban una pintura de Delacroix, la luz del atardecer atravesó los vitrales e iluminó el rostro de Eric. Por un instante, Madeleine lo vio como si el tiempo se hubiera detenido. El enemigo, el extranjero, el hombre. «No pareces alguien que pertenece a una guerra», dijo ella, intentando esconder el tono suave que escapó en su voz. Él respondió sin mirarla: «Nadie pertenece, solo sobrevivimos hasta que termine». Ella sonrió, triste. «¿Y cuándo termina?» «Nunca termina realmente», respondió él, y sus ojos parecían cargar 100 guerras dentro. Aquella noche los dos volvieron al diario. El sonido de la lluvia se mezclaba con el de las páginas siendo volteadas. «Pinté su rostro a la luz de velas, temiendo que el mundo lo borrara antes del amanecer. La guerra no nos separa, solo cambia el nombre de nuestro amor». Madeleine cerró los ojos. Aquellas palabras parecían escritas para ella. Cuando los abrió nuevamente, notó que Eric la observaba. «¿Crees que dos personas pueden encontrarse, aunque estén en lados opuestos?», preguntó él. Ella vaciló. «No lo sé, pero tal vez el amor no elija banderas». La frase quedó suspendida entre ellos. Eric desvió la mirada, y Madeleine notó algo diferente. No era deseo, era dolor. «Hablas como alguien que ya perdió algo que amaba», dijo ella. Él respiró hondo, luchando contra los recuerdos. «Perdí todo lo que creía ser correcto, y encontré solo silencio». «¿Y qué encontraste aquí, en París?». Él la miró, y el silencio de la respuesta fue más elocuente que cualquier palabra. Los días siguientes trajeron nuevas órdenes. Parte de las obras sería transportada en secreto a un castillo en el Valle del Loira. Madeleine y Eric fueron elegidos para acompañar el convoy. Ella debía supervisar las obras, él registrar los lugares seguros. Era una misión delicada, casi clandestina. Mientras caminaban por la orilla del Sena aquella madrugada fría, las aguas reflejaban las luces de la ciudad como un espejo roto. «París parece dormir», dijo Madeleine. «No», respondió Eric. «Sueña. Incluso en tiempos de guerra, los parisinos siempre sueñan». De repente, el sonido de sirenas resonó a lo lejos. Las luces de la ciudad parpadearon, y ambos instintivamente se refugiaron bajo el puente. El temblor de las bombas distantes hizo que el suelo se estremeciera. Madeleine se apoyó contra la pared de piedra, asustada. Eric la atrajo hacia sí, protegiéndola con su cuerpo. Por un instante, el mundo entero pareció desaparecer. Solo quedaba el sonido de las respiraciones entrecortadas y el corazón latiendo rápido. Cuando el silencio volvió, ella notó que aún estaba en sus brazos. «Todo está bien», susurró él. Pero lo que ella sintió en ese instante no era miedo, era algo mucho más peligroso. A la mañana siguiente, partieron con el convoy. La ciudad se alejaba lentamente por la ventana del camión, cubierta por una neblina pálida. El diario estaba guardado entre las pertenencias de Madeleine, envuelto en un pañuelo. Ella miró a Eric, que escribía anotaciones en su cuaderno. Un pensamiento la atravesó, súbito, incontrolable. Tal vez el amor también fuera una forma de resistencia, y en ese momento, sin saberlo, ella ya había comenzado a amarlo. El camino hacia el Valle del Loira parecía infinito. El convoy seguía lentamente, atravesando villas silenciosas y campos cubiertos por una neblina azulada. Dentro del camión, entre cajas de madera que guardaban siglos de arte y belleza, Madeleine observaba el horizonte mientras el viento frío le cortaba el rostro. A su lado,
Eric se mantenía concentrado con el mapa abierto sobre las rodillas. Nadie hablaba desde hacía horas, pero el silencio entre ellos ya no era el mismo. Era cómodo, casi íntimo. Con cada kilómetro, la guerra parecía más cercana. Pasaban por puentes vigilados, soldados armados y rostros cansados de miedo. Pero había algo en Eric que la intrigaba. Nunca miraba a los uniformes con el mismo temor que los demás. Parecía reconocer algo en ellos, algo familiar. ¿Has estado aquí antes?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Él tardó en responder. Sí. ¿Como visitante o como enemigo? Él desvió la mirada. Como alguien que intentó no ser ninguno de los dos. Se detuvieron en una pequeña posada al borde del camino. El dueño, un viejo simpático de manos temblorosas, les ofreció sopa caliente y una habitación simple para descansar. El frío de la noche se infiltraba por las grietas y el sonido distante de los aviones hacía vibrar el vidrio. Madeleine, envuelta en un chal, intentaba leer el diario bajo la luz débil de una lámpara de aceite. Eric se acercó, observándola en silencio. ¿Aún atrapada en las palabras de Etienne y Liselot? Ella asintió. Cuanto más leo, más me convenzo de que su amor estaba condenado. Él sonrió con una mirada que mezclaba ironía y dolor. Todo amor en tiempos de guerra lo está. Pero aquella noche, algo diferente llamó su atención. En una de las páginas del diario había una línea escrita con tinta más oscura, casi reciente. Si alguien encuentra estas palabras, sepa que la verdad está en las orillas del Sena. Madeleine frunció el ceño. «Mira esto», dijo mostrando la frase. Eric examinó el fragmento. La caligrafía es diferente. No es del pintor. Entonces, ¿quién la escribió? Alguien que quiso ser encontrado. Aquella frase quedó atrapada en la mente de ambos. Cuando retomaron el viaje, Madeleine notó que Eric observaba el diario con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. ¿Crees que ese mensaje pueda ser una pista? Creo que nada se deja al azar en tiempos de miedo. Ella lo miró, buscando lo que había detrás de las palabras. «Hablas como alguien que oculta algo». Él desvió la mirada hacia el horizonte. «¿Y tú, Mademoiselle Rousseau? Hablas como alguien que quiere descubrir». A medida que el sol nacía, los campos daban lugar a bosques y el camino se volvía sinuoso. Un neumático estalló y el convoy tuvo que detenerse. Mientras los demás reparaban el camión, Madeleine caminó hasta un pequeño arroyo en las cercanías. El agua reflejaba el cielo pálido y el viento hacía danzar las hojas. Eric se acercó en silencio. «¿Sabes lo que más me gusta de Francia?», dijo deteniéndose a su lado. Ella arqueó la ceja. «¿El vino? ¿El arte? ¿El sonido del idioma cuando alguien dice la verdad?». Ella rió sin querer. «¿Y qué quieres decir ahora, Eric Weiss?». Él la miró por un instante demasiado largo. «Que tal vez he encontrado algo que vale la pena proteger más que un museo entero». Madeleine sintió el corazón acelerarse, pero desvió la mirada fingiendo no entender. Sabía lo que él quería decir y, tal vez, también sentía lo mismo. Pero, ¿cómo admitirlo cuando el mundo se desmoronaba alrededor? Aquella noche, de vuelta al camino, él se durmió en el asiento del camión. Ella observó su rostro bajo la luz temblorosa del faro, las cicatrices discretas, el semblante sereno de quien ya luchó demasiado, y se dio cuenta de que ya no lo odiaba. Tal vez nunca lo había odiado. Antes de dormirse, abrió el diario una última vez. Una página se había soltado durante el trayecto. En el reverso, una palabra que nunca había notado. Weiss. El mismo apellido de Eric. La sangre se heló. Cerró el diario con un golpe seco y se quedó inmóvil, escuchando el sonido de su respiración al lado. Afuera, el viento rugía como una premonición. Dentro de ella el miedo y el amor comenzaron a confundirse, y por primera vez comprendió que el diario escondía mucho más que recuerdos. Escondía la verdad. Madeleine no durmió aquella noche. El nombre Weiss pulsaba en su mente como un latido distante de tambor. Cada vez que miraba a Eric, sentía el peso del secreto entre ellos. El viento del amanecer entraba por la ventana del camión, frío y cortante, pero lo que la estremecía venía de dentro. Cuando finalmente llegaron a París,
La ciudad estaba irreconocible. Había miedo en el aire, un miedo que no se veía, pero se sentía en cada paso apresurado, en cada ventana cerrada. Y aún así, París seguía siendo bella. Una belleza trágica, como una flor creciendo entre ruinas. Mientras descargaban las cajas de arte en el sótano del museo, Madeleine observaba a Eric a la distancia. Él parecía diferente, más tenso, más silencioso, como si esperara algo. Cuando lo vio guardar el diario en su abrigo, el corazón de ella se apretó. «¿Por qué te lo llevas?», preguntó acercándose. «Es peligroso dejarlo aquí. Si algo sucede, quiero garantizar que sobreviva. ¿O quieres garantizar que nadie más lea lo que está escrito en él?». Él la miró sorprendido, pero sin responder, y en ese instante ella tuvo certeza. Eric sabía más de lo que decía. Aquella tarde, París fue tomada por una nueva ola de evacuaciones. El sonido de los aviones resonaba y las sirenas cortaban el cielo. En medio del caos, Madeleine vio a Eric desaparecer entre las calles. Corrió tras él, pero lo perdió entre la multitud. Horas después, lo encontró en el puente Saint-Michel inclinado sobre el río. El diario estaba abierto en sus manos y la corriente reflejaba el brillo tembloroso de las luces de la ciudad. «Prometiste que no ocultarías nada de mí», dijo ella, jadeante. Él cerró el diario y la miró. «¿Y si te digo que lo que está escrito aquí puede destruir todo lo que crees?». «Entonces es exactamente eso lo que necesito saber». Eric respiró hondo. El pintor Etienne Valcourt no solo retrató a Liselot, la amó, y ella era alemana, la amante de un oficial que espiaba para el Tercer Reich. Madeleine sintió que el suelo desaparecía. «¿Y qué tiene eso que ver contigo?». Él vaciló como quien carga el peso de años de silencio. «Porque Liselot era mi madre». El viento sopló fuerte, esparciendo las páginas del diario como pájaros en fuga. Madeleine retrocedió, sin saber si lloraba o creía. «Entonces viniste a París, para encontrar la verdad sobre ellas», interrumpió él, «para entender por qué traicionó a un país y amó al hombre que debía odiar». Madeleine bajó la cabeza. «¿Y la encontraste?». Él la miró con un dolor que atravesaba el tiempo. «Encontré algo que ella también encontró». «¿Qué?». «Alguien a quien no debía amar». Las palabras quedaron atrapadas en el aire. El sonido del Sena corría como una confesión. Madeleine dio un paso adelante, sin pensar. «¿Me usaste, Eric?». Él negó con la cabeza, con los ojos húmedos. «Nunca. Vine a buscar el pasado, pero encontré mi futuro». Ella quiso creer. Quiso tanto. Pero el miedo de haber sido engañada era mayor que el amor que intentaban hacer. Sin decir más nada, tomó el diario de sus manos y lo apretó contra el pecho. «Si es verdad lo que sientes, entonces pruébamelo». Y se alejó, dejándolo solo en el puente. Durante los días siguientes, Madeleine desapareció. Eric la buscó por las calles destruidas, en las iglesias, en los refugios, pero no la encontró. El diario había desaparecido junto con ella. Mientras tanto, las fuerzas alemanas avanzaban. Los convoyes del museo fueron interceptados y el arte de Francia comenzó a desaparecer. Eric fue arrestado bajo sospecha de espionaje. En la celda fría pensaba en Madeleine, en sus palabras, en el toque, en la mirada antes de partir, y por primera vez entendió lo que su madre había escrito en el diario. El amor no es lo que nos une, es lo que nos perdona. Sin saberlo, Madeleine leía aquellas mismas palabras en otro lugar, escondida en un ático, iluminada solo por la llama de una vela. Afuera, la guerra rugía. Dentro de ella, la duda quemaba más fuerte. Ella lo amaba, pero él era el enemigo. Y aún así, con cada línea del diario, sentía que la historia de Etienne y Liselot se estaba repitiendo, con nuevos nombres, nuevos rostros, pero la misma verdad prohibida. Su amor no era el final. Era el eco de algo que comenzó mucho antes y que el mundo aún no estaba listo para aceptar. La celda era fría y húmeda. Las paredes, cubiertas de marcas y nombres borrados, parecían contar historias que nadie recordaba. Eric se sentaba en el suelo, con un pedazo de papel arrugado y un lápiz roto. Todo lo que le quedaba. Afuera,
El sonido de los pasos de los guardias resonaba como un recordatorio constante de que el tiempo corría en su contra. Pero aquella noche decidió no escribir informes, ni defensas, ni confesiones. Decidió escribir la única carta que realmente importaba, una carta para ella. Madeleine, si estas palabras algún día llegan a tus manos, es porque el destino permitió que algo bello sobreviviera a la guerra. Vine a París buscando respuestas sobre mi madre, Liselott Weiss, pero encontré algo que ni siquiera ella me enseñó: el amor. Sé que para ti soy el enemigo, el extranjero, el mentiroso, pero ante la muerte, todo lo que queda es la verdad, y mi verdad eres tú. Guarda el diario. Dentro de él está lo que el mundo olvidó, y tal vez lo que aún pueda salvarnos. Si algún día el Sena vuelve a brillar en paz, recuérdame no como el hombre que mintió, sino como el hombre que intentó amar cuando amar estaba prohibido. Eric. Dobló el papel con cuidado, sellándolo con un fragmento de esperanza. Mientras tanto, Madeleine aún se escondía en el ático de una vieja casa en Montmartre. Las bombas habían silenciado la ciudad y el cielo gris parecía pesar sobre cada tejado. Ella leía y releía el diario, intentando comprender lo que escondía, hasta que encontró entre las últimas páginas un sobre envejecido y lacrado con cera roja. El sello llevaba las iniciales L.W. Liselott Weiss. Con manos temblorosas rompió el lacre. Dentro había una carta nunca enviada. A quien encuentre estas palabras, el amor no fue mi culpa, fue mi refugio. Traicioné banderas, pero nunca traicioné el corazón. Si alguien lee esto, sepa que el odio es una invención de los hombres, y que el arte y el amor son las únicas cosas que el tiempo no puede borrar. Entrego a quien me lea el peso del perdón, porque hasta el error más grave nace del miedo de perder lo que se ama. Madeleine apretó el papel contra el pecho, como si quisiera guardar el calor de las palabras. Era como si Liselott hablara con ella, como si las dos estuvieran unidas por un mismo destino. Al día siguiente, un mensajero apareció en la villa trayendo una bolsa de correspondencias interceptadas. Madeleine, al ayudar en la clasificación, reconoció la caligrafía de Eric en uno de los sobres. Casi lo dejó caer. El corazón se aceleró. Abrió la carta con las manos sudadas. Leyó cada palabra, despacio, como si cada sílaba fuera un pedazo de él aún vivo, y cuando terminó lloró. Lloró por el amor que nunca debió haber existido. Lloró por todos los que fueron silenciados antes de poder amar. En los días siguientes ella también comenzó a escribir. Cada noche, una nueva carta para él, aunque sin saber si aún estaba vivo. Eric, el mundo sigue desmoronándose, pero continúo escuchándote en las páginas de este diario. Si el amor sobrevivió a la guerra de tu madre, tal vez sobreviva a la nuestra. Te perdono. Y si algún día el Sena vuelve a reflejar el sol, prometo que te esperaré allí. Guardó todas las cartas en una caja de metal y las escondió debajo del piso, junto con el diario. Semanas después, París fue retomada. La guerra, al menos allí, comenzaba a dar señales de cansancio. Madeleine bajó a la orilla del Sena, donde las aguas corrían lentas y frías. Cerró los ojos y susurró su nombre. El viento sopló fuerte, levantando las hojas secas, y ella tuvo la impresión de escuchar su voz en la distancia. Un eco suave, casi imposible. Tal vez era el río respondiendo. Tal vez era solo el corazón. Nadie supo con certeza qué pasó con Eric Weiss. Algunos decían que fue llevado a Alemania, otros que desapareció en los caminos de Francia. Pero años más tarde, durante la reconstrucción del Louvre, un funcionario encontró una caja metálica escondida bajo las tablas del antiguo taller de restauración. Dentro de ella había un diario, un puñado de cartas y una rosa seca. La guerra terminó como un largo suspiro. París amaneció envuelta en un silencio diferente, ya no el silencio del miedo, sino el del alivio. Las personas volvían a las calles, los cafés reabrían sus puertas y los niños corrían nuevamente a las orillas del Sena, como si nada hubiera pasado. Pero Madeleine Rousseau sabía que algo se había perdido para siempre. En los rostros sonrientes veía fantasmas. En los sonidos de la ciudad
escuchaba promesas rotas, y en las aguas calmas del río aún buscaba un reflejo, el de Eric Weiss. Fueron años de espera. Ella mantuvo el diario y las cartas guardados, como un relicario de un amor interrumpido. La casa en Montmartre se había convertido en un refugio de recuerdos, y el perfume de las tintas y papeles envejecidos la acompañaba como un eco del pasado. Cierta mañana, mientras reorganizaba los libros, encontró un recorte de periódico antiguo, amarillento. El titular: Obras de arte recuperadas en el Valle del Rin, sobrevivientes del transporte de 1940. Al pie, una foto en blanco y negro mostraba a un hombre delgado, con mirada cansada, vistiendo el uniforme de un restaurador. El nombre bajo la imagen: E. Weiss. El corazón de Madeleine se disparó. Corrió hasta el espejo, mirando su propio reflejo como quien intenta confirmar si aún está viva. «Eric», susurró, como quien llama a un fantasma. En los días siguientes, viajó a Alemania, armada de coraje y de las cartas que nunca envió. Los caminos estaban repletos de escombros e historias abandonadas, pero ella solo tenía un destino: Colonia, donde las obras habían sido restauradas. El lugar era un antiguo monasterio transformado en taller. El aire olía a barniz y polvo. Un hombre anciano la recibió con gentileza. «Busco a un restaurador. Un hombre llamado Eric Weiss», dijo ella, intentando contener la emoción. El hombre la miró demoradamente, como si pesara el pasado en su mirada. «Weiss, sí, trabajó aquí. Llegó herido, después de la guerra. Estuvo con nosotros por un tiempo, pero partió hace cerca de un año». «¿Hacia dónde?» Dijo que volvería a donde todo comenzó. Madeleine se quedó en silencio. Sabía lo que eso significaba. París, el Louvre, el Sena. Volvió en tren, atravesando una Europa que aún olía a humo y nostalgia. En cada estación imaginaba encontrarlo. En el rostro de un viajero, en el gesto de un extraño, en el reflejo de una ventana. Pero fue solo al llegar a París que el presentimiento se volvió real. El río corría calmo, dorado por el sol de primavera, y allí, en el puente Saint-Michel, el mismo donde se habían separado, estaba él. El tiempo lo había transformado. Su rostro llevaba nuevas marcas, el cabello más canoso, pero los ojos eran los mismos. Cuando ella lo llamó, él se giró lentamente. Por un instante, no lo creyó. Madeleine caminó hacia él, sin prisa, como quien teme que el sueño desaparezca. «Volviste», dijo ella. Eric sonrió con lágrimas contenidas. «Prometí que volvería si el Sena volvía a brillar». Ella extendió la mano, y él la sostuvo con delicadeza, como quien sostiene una vida entera. No dijeron más nada. Las palabras eran inútiles ante lo que el tiempo había preservado. Él sacó del bolsillo un sobre amarillento. Dentro, un pétalo de rosa seca y una carta. «Encontré esto entre tus cajas, en el museo», explicó. Ella reconoció su propia caligrafía. Era una de las cartas que había escrito para él y nunca envió. «¿La guardaste todo este tiempo?» «Me mantuvo vivo». Mientras el sol se ponía sobre el Sena, permanecieron allí lado a lado en silencio. París renacía, y junto con ella, el amor que el mundo intentó borrar. Madeleine levantó los ojos y susurró: «Ahora entiendo lo que Liselotte quiso decir». Eric sonrió. «¿Que el amor nunca muere?» «No», respondió ella sonriendo también. «Que el amor es lo que hace que el mundo vuelva a vivir». Días después del reencuentro, el Museo del Louvre reabría sus puertas. La guerra había dejado cicatrices en las paredes, pero el alma del arte permanecía intacta. Madeleine y Eric caminaban por los pasillos silenciosos, observando las pinturas cubiertas de polvo y tiempo, como sobrevivientes de un naufragio. En medio del trabajo de restauración, una funcionaria se acercó a ellos con una caja antigua en las manos. «Encontramos esto en las excavaciones del sótano, Monsieur Weiss». El nombre hizo que Madeleine se girara. La caja estaba cubierta de polvo y en ella se veía una inscripción casi borrada: L.W. Eric tocó la madera con cuidado. «Liselotte Weiss», murmuró como quien pronuncia una plegaria. Dentro había un pequeño lienzo inacabado, pinceles y un cuaderno de cubierta de cuero.
Madeleine reconoció de inmediato. Era el diario original, el mismo del que solo poseían fragmentos. Las manos de Eric temblaban al abrirlo. Las páginas estaban amarillentas, pero el tiempo no había borrado las palabras, ni la emoción que cargaban. París, 1915. Me pintó por última vez hoy. Dijo que la guerra nunca robaría lo que hay entre nosotros. Si algún día alguien lee esto, sepa que el verdadero amor no termina con el tiempo, sino que se transforma en todo lo que toca, en color, en luz, en vida. Dejo este diario para mi hijo, si el destino permite que lo encuentre. Liselot. Madeleine sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Eric, por su parte, cerró el diario despacio, como quien cierra un ciclo de siglos. Ella sabía que vendrías, dijo Madeleine en voz baja. Eric la miró con la mirada empañada. Toda mi vida busqué entender por qué amó a un hombre que el mundo decía ser su enemigo. Ahora entiendo. Ella se acercó. Porque el amor es siempre más fuerte que el miedo. Él asintió sonriendo. Y porque el amor a veces es la única forma de vencer una guerra. Mientras caminaban por el salón principal, una pintura restaurada de Etienne Valcourt llamaba la atención. Era un retrato de Liselot, envuelta en una luz dorada. En la esquina inferior, casi invisible, una inscripción en francés. Pour celui qui un jour me pardonnera. Para aquel que un día me perdonará. Eric tocó el marco emocionado. Me dejó un perdón antes incluso de que yo supiera qué perdonar. Madeleine sonrió con ternura. Y ahora, ¿qué vas a hacer con él? Voy a transformarlo en promesa. Días después el Louvre recibió a periodistas y autoridades para la reapertura oficial. Entre las piezas expuestas había una nueva vitrina, simple, pero rodeada de curiosos. Dentro de ella estaban el diario, la carta de Eric y una rosa seca. Símbolos de una historia que el tiempo intentó borrar pero fracasó. La placa al lado decía, bajo la luz del Sena, memorias de un amor en tiempos de guerra. Firmado, Madeleine Rousseau y Eric Weiss. Aquella noche, cuando el museo quedó vacío, volvieron al salón iluminado solo por la luna. Madeleine se detuvo frente a la pintura de Liselot y dijo, «Ella te trajo de vuelta, de algún modo». Eric se acercó por detrás, envolviéndola en sus brazos. «No, fuiste tú». Ella giró el rostro y lo besó con la calma de quien no tiene prisa, con el amor de quien sobrevivió a todo. Mientras la luz de la luna atravesaba los vitrales y se reflejaba en las aguas del Sena, París parecía respirar nuevamente. La guerra había terminado, pero su amor se había convertido en parte de la ciudad, grabado en las paredes del museo, en las páginas amarillentas del diario, en los recuerdos que el tiempo jamás borraría. Y allí, bajo el mismo cielo que un día presenció bombas, ahora brillaban solo las estrellas, y dos almas que, finalmente, estaban en paz. Los años pasaron como el desvanecimiento de una pintura antigua, lentamente, con delicadeza, sin jamás borrar totalmente los colores. El mundo se rehizo entre las ruinas, y París floreció otra vez. El Louvre, reconstruido y silencioso, se había convertido no solo en un museo, sino en un templo de la memoria. Y allí, entre obras que atravesaron siglos, había una pequeña sala dedicada a la historia del amor en tiempos de guerra. Dentro de una vitrina, protegidas por vidrio y luz suave, reposaban tres reliquias: el diario de Liselot Weiss, las cartas intercambiadas entre Madeleine Rousseau y Eric Weiss, y una rosa seca, aún preservada, símbolo del amor que no se rindió. La placa decía, «Estas páginas cruzaron guerras, océanos y fronteras. Fueron escritas por aquellos que se atrevieron a amar cuando el mundo lo prohibía». Los visitantes se detenían frente a la vitrina. Algunos lloraban en silencio, otros sonreían, porque, de algún modo, sabían que aquel amor también era sobre ellos. Madeleine y Eric vivieron juntos, discretamente, en una casa cerca del Sena. Ella continuó restaurando pinturas, él escribiendo sobre arte e historia. Nunca dejaron París, como si el río que los separó y los unió fuera el hilo invisible que amarraba sus almas. Todas las mañanas caminaban de la mano por el puente Saint-Michel,
observando el reflejo dorado de la luz sobre el agua, recordando el día en que el destino los hizo reconocerse. A veces, Madeleine aún leía el diario de Liselott en voz alta, y Eric la escuchaba como un niño escuchando una historia antes de dormir. Él siempre decía, «Cada palabra suya me trajo hasta ti», y ella respondía sonriendo, «Y cada palabra tuya me mantuvo viva». Así vivieron, no en paz perfecta, sino con la serenidad de quien aprendió a transformar el dolor en arte y el miedo en ternura. Cierta noche, ya ancianos, se sentaron a la orilla del río. El viento soplaba trayendo el perfume de las flores de primavera y el sonido de las aguas parecía murmurar secretos antiguos. Eric sostuvo la mano de Madeleine y dijo, «Prométeme que cuando me vaya, continuarás escribiendo». Ella asintió. «Lo prometo. Las cartas siempre encontrarán el camino correcto». Y aquella noche, ella comprendió que su amor ya no tenía tiempo. Era ahora parte de la propia historia. Años después, tras la partida de ambos, el Louvre inauguró una nueva ala, Memorias del Sena. En el centro, una mesa de vidrio con las cartas originales de Liselott, Eric y Madeleine, lado a lado. Las tres caligrafías diferentes formaban una única narrativa, la de tres vidas entrelazadas por el coraje de amar. En la parte inferior, una frase grabada en metal decía, «El amor no pertenece al tiempo. El tiempo pertenece al amor». Hoy en día, los visitantes que pasan por allí a menudo se detienen frente al escaparate y, sin saber por qué, sonríen o se emocionan. Algunos creen oír, entre los ecos de la sala, el sonido de una pluma raspando el papel o el susurro lejano de un río. Y si miras con atención, verás reflejada en el cristal la silueta de una pareja caminando juntos, un hombre alto con cabello gris y una mujer de mirada serena y manos firmes. Es como si París aún mantuviera vivo su recuerdo en el aire. La última carta expuesta, firmada por Madeleine, decía, «Al amor que sobrevivió a todo, la guerra, el silencio y el tiempo. Que el mundo jamás olvide que incluso en las sombras hay color y que incluso en la pérdida hay vida. Porque el amor fue y siempre será el mayor acto de resistencia». Y bajo el mismo cielo que una vez fue testigo de bombas, ahora solo brillaban las estrellas, reflejadas en el Sena, guardianas eternas de un amor que el mundo intentó extinguir, pero que el tiempo transformó en eternidad.